vamos a definir propiamente lo que es un sistema. Un sistema realmente se representa como una caja negra. Adentro pueden haber infinidad de cosas, funciones, puede haber toda una electrónica, puede haber sistemas mecánicos, etcétera, que lo que buscan es relacionar el comportamiento de las variables de entrada para generar una o más funciones de salida. Noten que un sistema no necesariamente tiene solo una salida. Siempre debe haber una salida, o si no sería un sistema vacío. O sea, si tenemos un grupo de variables de entrada que llegan a un sistema y no responden, no hay nada de salida, pues ya dejaría de ser un sistema. Lo que buscamos entonces es obtener por lo menos una función de salida, una función de transferencia de salida que vendría definida por las variables de entrada. Pero en la mayoría de los sistemas, no solamente van a encontrar con una función de salida, sino con múltiples funciones de salida. Tengan en cuenta, muchachos, que cada función de salida es independiente en el sistema y responde exclusivamente a las variables de entrada, pero no tiene nada que ver a menos que haya internamente lo que llamamos unas realimentaciones o alguna de las funciones de salida se comporte como variables de entrada para alguna función de salida. Pero por lo general, las funciones de salida responden exclusivamente a la entrada y son independientes una de otra. Es decir, el comportamiento de mi función F1 no tiene nada que ver con el comportamiento de mi función F2. En un momento dado, mi función F2 puede ser una salida 0 y mi función F1 puede tener una salida 1. O incluso por coincidencia, ambas pueden estar en valores 1 de salida. En este caso, por ejemplo, podemos tener un sistema de 3 variables de entrada con una única función de salida. Para representarlo, lo que hacemos es que anotamos en la tabla de la verdad todas las combinaciones posibles que pueden tener las variables de entrada. Y luego observamos en la función de salida cuál es el comportamiento, o sea, cuáles serían los estados lógicos que adquiere dependiendo de las combinaciones de entrada. Para esta función F1 específico, nos damos cuenta de que ella toma el valor 1 cuando mis variables de entrada A, B y C valen 0. Es decir, cuando A esté negado, B esté negado y C esté negado. En un segundo término, cuando el término esté dado por A, B negado y C negado. Y en un último término, cuando A, B y C valgan 1. Y se puede dar, por ejemplo, el caso en que tengamos dos funciones de salida. Noten que mi segunda función no tiene nada que ver con la primera, aun cuando en algún caso, por ejemplo, en este caso específico, coincidan los valores 1 de salida. Esto, recuerden, siempre estará definido por lo que es la tabla de la verdad. Y en cada condición dependerá de las combinaciones de la variable de entrada en lo que se conoce como el término o el producto de las variables de entrada. Basado en todo eso, entonces, definimos lo que eran las expresiones canónicas. Cada expresión canónica nos indica, entonces, cuáles son los estados verdaderos de salida basados en las combinaciones de entrada. Ya lo hablamos para la función F1 y lo mismo sucedería para la función F2. De todo esto, nosotros podríamos darle un valor de posición a cada uno de los términos y decimos entonces, por ejemplo, que mi posición inicial, la posición cuando las combinaciones son 0, pues equivale a un término de posición 0. La siguiente posición, un término de posición 1, un término de posición 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. Para este caso, porque tenemos solo 8 posibles combinaciones con 3 variables de entrada. A este posicionamiento de los términos es lo que llamamos los min-términos, donde cada término que me identifica un valor 1 verdadero, lo anotamos simplemente por una M minúscula y identificando la posición que le corresponde. Así decimos que mi primer término, A negado, B negado, C negado, está definido por la posición min-término M0. En otras palabras, extraemos simplemente, dada la posición del término, el lugar donde la función se hace 1. El siguiente término donde mi función se me hace 1 será el término 4. Y el último término donde mi función F1 se me hace un valor verdadero, pues será el término 7.
Fíjense que es una forma ya un poco más simplificada de representar mi función. Lo mismo si lo vemos para la función f2, que quedaría representada por el min-término 1, por el min-término 3, por el min-término 6 y por el min-término 7. Dado que los min-términos definen una suma de productos, yo puedo aplicar la propiedad de la sumatoria, decir, la sumatoria de tres términos, dado que estamos trabajando con tres variables, de las posiciones 0, 4 y 7. A esta forma de representación es lo que se llama por comprensión, y específicamente sería la forma de representación por comprensión de min-término. Lo mismo sería para el caso de F2, donde tendríamos una suma de productos dada por la sumatoria en tres términos de 1, 3, 6 y 7. Fíjense, hasta ahora hemos trabajado con lógica positiva. Pero ¿qué sucedería si en lugar de tomar valores 1 de salida en cada función, tomáramos los valores 0 de salida en cada función? En el primer caso, en la función F1, en el primer caso tenemos la función definida por A más B más C negado. ¿Por qué? Porque noten, si estamos trabajando con lógica inversa, o que serían los complementos, cuando lo que buscamos es cuando mi función valga 0. En el caso de F1, el primer estado, el primer término en el cual la salida se hace 0, estaría definido para mi variable A0, mi variable B0 y mi variable C1. Lo que vamos a hacer entonces es evaluar cuando A, B y C toman justo los valores opuestos. Es decir, si A vale 0, la vamos a tomar como A simplemente, B vale 0, la vamos a tomar como B, y C vale 1, la tomamos como C complemento. Dicho de otra manera, vamos a tomar cada uno de sus complementos. Recuerden que estamos evaluando cuando la función vale 0, no cuando vale 1. Y eso nos definiría un primer max término. Ahora el nombre cambia a max término porque lo que estamos haciendo es una sumatoria en un producto para definir el término específico. En un segundo término, mi función F1, por ejemplo, toma el valor 0, 1, 0 y por lo tanto queda definida por A más B negado C. Recuerden, siempre es el opuesto. A, B negado, C. Lo mismo para el resto de los términos. Evaluando para el tercero, cuarto y quinto término, entonces obtendríamos 5 posibles términos de sumas que luego se interrelacionan unos con otros por el producto. Esta forma de representación de la función es en realidad un producto de sumas, donde cada término está definido por la suma de sus términos inversos. Lo mismo sucede para la función F2. En ese caso tendríamos solamente 1, 2, 3 y 4 posibles max términos, que estarían indicados, bueno, ya en esta expresión. Ahora noten, muchachos, que estos más términos no pueden estar definidos en las mismas posiciones de los min términos, porque una cosa es el min término dado como el producto de las variables, y otra cosa es el max término, que está definido como la sumatoria de la inversa de las variables. La evaluación de la posición de los max términos está dado por el complemento de 2 elevado a la n menos 1. Y ese complemento de 2 elevado a la n menos 1 no es otra cosa que el complemento de la posición de los min términos. En Internet se van a encontrar muchos ejemplos donde sacan los más términos y le dan la misma posición del min término. Eso no puede ser, porque el más término se define sobre la lógica negativa, es decir, donde la función de salida sea 0, y por consiguiente, si mi función de salida es 0, la posición está definida por el complemento. ¿El complemento de quién? De 2 elevado a n menos 1. En otra palabra, de la posición del min término. Basado en esto, decimos que mi primer max término estaría definido en la posición M6 y se identifica por los valores de las variables que obtuvimos en esa posición.
Mi segundo max término estaría en la posición M5 y estaría definido igual por la variable en esa segunda posición y así sucesivamente por los términos M4, M2 y M1 que se interrelacionan por el producto, ¿lo ven? El producto entre cada término. Y así se define esta forma de expresión de max término como el producto de las sumas. Lo mismo sucede entonces para el caso de la función f2, que quedaría definida por los términos m7, m5, m3. Basado en esto, dado que se trata de una productoria, es decir, el producto de cada término en sumas, entonces yo puedo aprovechar el símbolo de productoria y decir, bueno, el sistema lo puedo reescribir como la productoria de 3, fíjese bien, porque estamos trabajando con 3 variables de entrada, de las posiciones 6, 5, 4, 2 y 1. Para el caso de mi función, f1, y la productoria de 3 de mi salida 7, 5, 3 y 2, para el caso de mi función, f2. Esta forma de escribir la función canónica se define por comprensión en productos de sumas. Ahora bien, si tenemos un término en forma de min términos y lo queremos llevar a más términos, ¿cómo haríamos? Noten, muchachos, por ejemplo, como ya lo definimos anteriormente, que para mi función f1, mi expresión canónica por comprensión estaría definida por la sumatoria de 3 variables de 0, 4 y 7. Ahora bien, lo que podemos hacer es que negamos doblemente mi función de entrada y negamos doblemente el resultado o la expresión de sumatoria de productos. Dado que los valores que no se encuentran es el valor 1, 2, 3, 5 y 6, entonces ya tendríamos un primer negado eliminado de esta expresión, porque lo que estamos tomando es justamente el valor contrario, el negado. Así ya eliminamos un primer negado de esta expresión. Puedo aplicar ahora Morgan. Recuerda lo que decía Morgan. Si tenemos el negado de una suma de productos, la podemos escribir como el producto de las sumas del negado de cada uno, es decir, negando cada una de las variables de entrada. Y así, lo que me quedaría sería el complemento, pues recuerda que tenemos este negado, el complemento de cada uno de estos elementos. En otras palabras, complemento de 1, que sería 7 menos 1, y eso nos da 6. El complemento de la posición min término 2, que vendría siendo 5. El complemento de la posición min término 3, que vendría siendo la posición max término 4. El complemento de la posición 5 del min término, que nos daría la posición 2. Y por último, el complemento de la posición 6 de min término, que pasaría a ser de max término la posición 1. Y esto es exactamente lo mismo que obtuvimos en la expresión anterior cuando obtuvimos los max términos directamente en la tabla de la verdad. Exactamente lo mismo podemos hacerlo para la función f2 y tendríamos esa misma relación. Fíjense que no es sino un juego de tomar primero las variables que no aparecen representadas como min términos y luego aplicar el complemento a 2n-1 de cada uno de ellos por separado. Y eso nos define directamente el paso del producto de sumas a suma de productos. En el ejercicio 1 lo que se nos pide es entonces hallar las expresiones canónicas de las funciones que se nos dan, de representación canónica por extensión. Veamos entonces el primer caso. En esta expresión lo que se hace es aplicar inicialmente la propiedad identidad, es decir, multiplicamos por 1 los dos primeros términos, tratando de conseguir que luego esa propiedad identidad por complementación nos convierta en las variables que nos faltan. Lo que se busca en la expresión canónica por extensión es que todas y cada una de las variables de entrada esté presente en el sistema que se está representando. Aplicando la propiedad distributiva,
podemos llegar a un grupo de términos que ahora sí, por extensión, son representativos de la función. Luego, lo que se nos pide es que hallemos la tabla verdad a partir de esa expresión canónica por extensión. Ya de entrada sabemos que la función tiene 3 variables, así que lo que hacemos es escribir la tabla verdad con todas las combinaciones posibles para esas 3 variables. Normalmente hacemos una combinación basada en binario natural, y luego se analiza cada uno de los términos que aparecen en la función, buscando cuáles son los valores verdaderos de salida definidos por estos términos. Si tenemos el primero de los términos, A, B, C negado, nos identifica que cuando mi variable A valga 1, mi variable B valga 1 y mi variable C valga 0, salida del sistema debe valer 1. Lo mismo para el segundo término, que está dado por A, por B negado, por C negado. Seguidamente, el término A por B por C, que nos define cuando las 3 variables están en valor 1. Luego, el término A negado, B, C. Y por último, el término A por B negado por C. Fíjense, muchachos, que lo único que hay que hacer es evaluar cada término en la posición de la tabla. Y esa combinación de valores de entrada de cada uno de las variables es lo que define, en este caso, mi condición de verdad de salida. Con lógica positiva, y en este caso estamos trabajando con sumatoria de productos. Más adelante vamos a ver que efectivamente lo podemos hacer también para la lógica inversa, es decir, cuando mis salidas sean ceros, etc. Por lo pronto, para este problema, lo que nos piden la tabla verdad, definida por esta expresión canónica por extensión. Así es que lo único que nos faltaría completar serían los estados que no están definidos por estos términos, para lo cual simplemente llenamos la tabla de la verdad con valores cero. Ese sería el resultado para específicamente para este ejercicio. Veamos qué pasa entonces en el ejercicio 2. En el ejercicio 2 lo que nos pide es simplificar las funciones, es decir, nos dan un par de funciones y no está totalmente simplificada. Lo que nos piden es que aplicando el árbol de Boole lleguemos a una simplificación, a la mejor forma de simplificación en cada caso. Tomemos entonces el primer caso. En este caso estamos agrupando los dos términos, el primer término y el último, para llegar a una simplificación del término R. Ya luego, R más R negado, pues ahí sí por identidad se nos convierte en 1 y 1 pues no afecta el sistema. Luego hacemos lo mismo, pero con la variable P. Es decir, nuestra variable P común en estos dos términos la reagrupamos con la propiedad asociativa y tendríamos entonces que mi variable Q y Q negada quedaría sumada multiplicada por P. Fíjense que el resto de los términos lo mantenemos constante, ¿no? Este penúltimo y último término lo mantenemos constante. No es necesario hacer ningún cambio. Seguidamente, pues Q más Q negada se nos hace 1 y toda la expresión nos queda reducida a estos 3 términos. Por supuesto, esto aún es simplificable, así es que lo que podemos hacer es aplicar el teorema de funciones lógicas y simplificar aplicando el tercer y cuarto corolario. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, muchachos, si yo a mi función le sumo una de las variables, entonces del otro lado, esa variable queda anulada. En contraparte, si le sumara la variable negada, pues en mi función esa variable se convertiría en valor 1. Específicamente, ¿a qué se refieren estos corolarios? Identifique, muchachos, que en esta suma de 3 términos, si P en cualquier momento tomara el valor 1, sin importar lo que valga Q y R, mi función de salida valdría 1. Inmediatamente se me hace 1, porque P está solo como término. Solamente cuando P valga 0, que P negado valdría 1, es que puede haber alguna diferencia definida por Q negado y R.
Para nuestro caso particular, como tenemos la suma de P, pues identificamos entonces nuestra primera ecuación, o nuestro corolario 3, y note, muchachos, que yo puedo hacer la suma de P más mi función, que vendría siendo P más este término. Noten que es básicamente lo mismo. Y a partir de esa expresión yo puedo reescribir mi función como P más 0 por QR, definida por la segunda parte del corolario. Estoy aplicando este tercer corolario del teorema de funciones lógicas. Y por supuesto, si P vale 0, pues indudablemente P negado valdrá 1. Y con esta reducción, pues ya resulta evidente que 0 por QR se anula, así es que la función queda definida por P más Q negado R. Y así queda simplificada esta función. Continuemos entonces con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, que parece un monstruo por lo largo que se han dado cuenta que es bien simpático, porque tenemos entonces que aplicar las propiedades de Boole. En primer lugar, hacemos una asociación, o sea, aplicamos la propiedad asociativa entre este y este término, teniendo a B más B negado para convertirlo en un valor 1. Luego reescribo, es decir, aplico la propiedad conmutativa y reescribo mi ecuación por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque trato de acomodar términos que sean comunes. En este caso me interesa tener este término, A, B, C negado, y luego este término, A, B negado, C, porque son términos donde A es común. Y ya se van a dar cuenta que B, C negado y B negado, C tienen algo importante en que relacionarse. Lo mismo sucede con los términos B, CD y B negado, CD. Fíjense que el resto de los términos se mantiene constante. O sea, AD que se deriva de este y el que está anotado como primer término BC negado D, que lo dejamos, BC negado D, este término, que lo dejamos constante. Bueno, seguidamente podemos entonces reescribir estos dos términos a partir de la propiedad asociativa, tomando A como factor común, y nos quedaría A que multiplica a BC negado más B negado C. Y estos dos términos, tomando a D como factor común, y lo mismo nos quedaría como D que multiplica a BC negado más B negado C. Noten que si recordamos lo que es la función de transferencia de la compuerta hora exclusiva, en una función de dos entradas x y y, la salida estaría definida por xy negado más x negado y, que es exactamente lo que tenemos aquí. Imagínense una compuerta hora exclusiva cuyas entradas son B y C. ¿Lo ven? Si mis entradas fueran B y C, quedaría definida por BC negado, B negado C, que es exactamente igual al segundo término. Entonces simplemente reemplazo esta expresión, dada la función de transferencia, por B hora exclusiva C. Por supuesto, en el primer caso multiplicada por A y en el segundo caso multiplicada por D. Y con los dos términos, con el resto de los términos que se mantienen constantes. A partir de esto, dado que B hora exclusiva C es idéntico en ambos términos, pues también puedo aplicar la propiedad asociativa y escribir la ecuación como A más D que multiplica a B hora exclusiva C. Más adelante vamos a ver que esta expresión, porque hay un problema más adelante que nos permite relacionar este problema, pero hacerlo de otra forma, específicamente con mapas de Carnot. Y se van a dar cuenta de que esta expresión la podemos simplificar aún más. Aquí lo que nos piden es que, dadas estas funciones representadas mediante la expresión canónica por comprensión de suma de productos y producto de sumas, obtener justamente lo opuesto, obtener la representación de las mismas en forma de producto de suma o suma de producto equivalente.
O sea, si la tenemos en forma de suma de producto, pues llevarla a producto de sumas. Y si la tenemos en forma de producto de suma, pues llevarla a la suma de productos, cambiarla. Bueno, ya lo vimos con el ejercicio anterior, resulta muy simple. Vamos a hacerlo para el primero. Lo que hacemos entonces es negar la función por 2 veces, así es que tendríamos la sumatoria de productos negada 2 veces. Buscamos los términos que no aparecen representados como min términos, que vendría siendo específicamente 3, 4 y 6, y a partir de estos términos no representados en min términos, que estamos en el opuesto de los min términos, pero todavía dentro de la sumatoria. Lo que hacemos entonces luego es buscar el complemento de estos 3 términos. Ya buscar el complemento, pues nos daría, estamos con 3 variables, así que sería 7 menos 3 nos da 4, 7 menos 4 nos da 3, 7 menos 6 nos da 1. Y esta vendría siendo la representación o el resultado para este ejercicio específicamente, para esta función. Hacemos lo mismo para el producto de sumas. Negamos 2 veces. Buscamos los términos que no aparecen representados en ese producto de sumas. Y por último aplicamos el complemento. Lo que nos quedaría sería la sumatoria justamente de los min términos. Podemos notar entonces que a partir de una expresión dada por productos de sumas, podemos llegar entonces a la expresión también de suma de productos. Simplemente lo que estamos haciendo es aplicar las propiedades, primero la propiedad de complemento y luego la propiedad de Morgan, para llegar a un término dado como tal. En el ejercicio 4 dice que obtenga la tabla de la verdad y función canónica por convención en la forma de producto de sumas de una función de 4 variables que tome el valor 1 cuando 3 o más variables toman un valor 1. En primer lugar tenemos que una definición de lo que es la tabla de la verdad para poder, por supuesto, verificar cuáles serían las condiciones de la función de salida. Teniendo entonces la tabla de verdad con todas las posibles combinaciones, en este caso tenemos 4 variables de entrada y al tener 4 variables de entrada tendríamos hasta 16 posibles combinaciones. Una vez que definimos todas las combinaciones de esta tabla de verdad, podemos hacer 2 cosas. En un primer caso, podríamos partir directamente de lo que nos piden en el problema. En el problema nos piden que tengamos la expresión canónica de la forma de producto de sumas. O sea, directamente nos piden que el sistema sea representado como una productoria. Pero lo voy a hacer un poco más largo para que probemos todos los conceptos con los que hemos trabajado hasta el momento. En ese caso, sí, una sumatoria de productos, y después vamos a hacer la conversión para obtener como resultado lo que nos piden en el ejercicio. Tenemos entonces la tabla de verdad definida por todas las combinaciones y tenemos la ubicación de los min términos. Fíjense, no nos piden el min término, nos piden el max término, pero vamos a hacer el min término inicialmente y luego llevamos a max término. O sea, vamos a hacerla por el camino largo. En el siguiente paso nos dicen que evaluemos dónde la función toma valor 1. Dice, las variables de salida tomarán valor 1 cuando 3 o más variables tomen valor 1. ¿Dónde es eso posible? Noten, muchachos, que en el primer caso se da exclusivamente la posición min término definida por la posición 7. Antes de eso podrán notar que hay 2 variables en 1 o solo una variable en 1 o ninguna variable en 1. Pero para la posición min término 7, tenemos que mis variables de salida se combinan diciendo que A vale 0, B vale 1, C vale 1 y D vale 1. Por consiguiente, mi función de salida valdrá 1, dada la definición del problema. Así puedo describir que mi función de 4 variables tiene un primer término en M7. El caso se repite para la posición M11. Y tendremos mi variable A en 1, C en 1 y D en 1. Hay 3 variables en valor 1. Por lo tanto, mi función de salida valdrá 1 en esta M11.
Si analizamos todas las posibles combinaciones, nos daremos cuenta que también se cumple para la posición min término M13, ¿ok? En este caso tendríamos A, B y D con valores 1. Para la posición M14, en las cuales tendríamos A, B y C en valores 1. Y en la posición M15, donde todas las variables, es decir, las 4 variables de entrada, valen 1. Fíjense que estoy sacando los min términos, no los más términos. Hasta ahora todavía no se acerca, no se aproxima realmente a la solución de este problema. Seguidamente, entonces, ahora podemos decir que mi función quedaría representada como la sumatoria de 4 variables de entrada, donde las posiciones que se hacen verdaderas serían la 7, la 11, la 13, la 14 y la 15. Ahí tenemos mi expresión por comprensión de esta función. El caso es que no nos piden para lógica positiva, no nos piden como sumatoria de productos, sino como producto de sumas. Lo que hacemos entonces es que negamos doblemente la función, obtenemos todos los términos donde mi función se me hace 0, es decir, el complemento de los min términos, y por último hacemos el complemento a 15 de cada uno de los términos que tenemos. Y así nos quedaría el sistema representado como el producto de las sumas de términos. En el ejercicio 6, lo que se busca es demostrar algunas igualdades. Noten, muchachos, que cada uno de los ejercicios busca aplicar algo diferente de lo que ya hemos visto. Porque hay que aplicar los mismos postulados para tratar de demostrar en cada uno de estas igualdades que lo que se dice de un lado es exactamente lo que aparece del otro. Veamos qué sucede en el caso de la primera función. Fíjense, muchachos, tenemos un primer término, P más A, que está negado. Dice, el negado llega solamente hasta A. Está multiplicado por D con un negado que agarra todo este grupo de términos. Y que está multiplicado por E y por C negado con un negado que agarra toda la expresión. Lo que nos dice la igualdad es que debería ser igual a esta parte de la ecuación. Aplicando el cambio de suma de producto a producto de sumas de este primer negado, es decir, específicamente de este término, lo que buscamos es eliminar este primer negado. ¿Lo ven? El negado que une a D, al producto de D, por A más P negado. Lo que se hace en ese caso es que cada suma cambia por producto y cada producto cambia por suma, siempre y cuando cada variable cambia por su valor complementario. Así nos queda entonces que de esto saldría P se convierte en P negado, esta suma se convierte en un producto, esta A se convierte en A negado, y este producto por D se nos convierte en una suma por D. El resto de la expresión queda exactamente igual, no la vamos a tocar en este primer paso. Tenemos entonces que podemos eliminar este negado, el negado de P por A negado. El negado de P por A negado, pues indudablemente quedaría como P más A, o sea, el producto de estos dos términos se convierte en una suma, P negado se convierte en P, A negado se convierte en A. Y por supuesto queda eliminado ese negado. El resto se mantiene constante. Fíjense que aún tenemos un negado total sobre toda la expresión, pero ya eliminamos los dos negados intermedios. Bueno, tomando entonces esta expresión, lo que podemos hacer es que buscaríamos justamente el complemento de toda la expresión así. P más A nos quedaría como P negado por A negado. Esta suma se nos convierte en producto y el término D negado E por C se nos convierte en el término D más E negado más C. Aplicando la propiedad distributiva en este último término, pues simplemente podemos reescribir toda la expresión como P negado por A negado por D en un primer término, más E negado más C.
Muy simple, por supuesto, pueden notar que efectivamente el término al que llegamos es indudablemente el término planteado en la igualdad, así es que sí se cumple y es verdad. Vamos a hacer otra demostración. A hora exclusiva B es exactamente lo mismo que A negado hora exclusiva B. Imagínense un circuito donde ustedes tienen una compuerta hora exclusiva donde sus entradas son A y B. Sería lo mismo que un circuito donde yo tengo A que pasa por un inversor y llega a la compuerta hora exclusiva, B que pasa por un inversor y llega a esta compuerta hora exclusiva. Fíjense que el negado de la variable independiente es antes de la hora exclusiva, no después. Por definición, A hora exclusiva B lo podemos escribir como A por B negado más A negado por B. ¿Qué pasaría entonces del otro lado de la expresión? Decimos que A negado hora exclusiva B negado. Si esto es cierto, es como si tuviésemos el negado de cada variable en forma independiente. Por consiguiente, en la salida tendríamos donde está A, en este caso A nos quedaría como negado, y donde está B nos quedaría como B doblemente negado, porque ya de entrada B estaría negado. Lo mismo sucedería al otro lado de la expresión. A negado se nos convertiría en A doblemente negado, y B sola pues quedaría como B negado. Yo puedo reescribir esta expresión, este lado de la función, como A negado por B, simplemente porque B doblemente negado por las propiedades de complemento es igual a la variable original. Y en la segunda parte sucedería exactamente lo mismo. A doblemente negado lo puedo reescribir simplemente como A. Y aplicando propiedad conmutativa en este término, pues lo puedo reescribir diciendo este primer término A por B negado, lo escribimos acá, y este segundo término A negado por B, lo escribimos acá. Pueden notarlo, que AB negado más A negado B es exactamente el mismo término que tenemos de entrada. Y por consiguiente queda probado que A hora exclusiva es igual a A negado hora exclusiva B negado. En esta nueva demostración, ahora estamos haciendo el producto de A por B hora exclusiva C. Y lo que nos piden es que demostremos que ese producto, aplicando la propiedad distributiva, se puede reescribir como A por B hora exclusiva A por C. Lo que hacemos entonces es que, aplicando la propiedad de la hora exclusiva, B hora exclusiva C, lo podemos escribir como B por C más B negado por C. Y al mismo tiempo, aplicando la propiedad distributiva, yo digo A por el primer término, BC, A por el segundo término, B negado C. ¿Qué pasaría entonces del otro lado de la expresión? AB me representa un primer término en la entrada de la compuerta hora exclusiva y AC me representaría el segundo término en la compuerta hora exclusiva. Entonces decíamos que en el segundo caso, en la segunda parte de la expresión, AB representaría una de las entradas y AC representaría la otra de las entradas. Si aplicamos la función de transferencia de la hora exclusiva, eso sería escribir AB producto por AC negado de un lado y del otro lado AB negado producto AC. Así es que haciendo primero la propiedad asociativa, tendremos que AB como factor común de este lado nos permite escribir la función entonces como AC negado, lo podemos reescribir como A negado más C por Morgan, y en el segundo caso igual, ¿no? Estamos aplicando Morgan y estamos cambiando AB negado, un producto negado, lo estamos reescribiendo como una suma del negado de sus variables. Seguidamente, pues, hacemos AB aplicando distributiva multiplicado por A negado, AB multiplicado por C negado, A negado que multiplica C, y B negado que multiplica C. Y ahí obtenemos 4 términos. Si nos damos cuenta, en este primer término tenemos A y tenemos A negado. El producto de A por A negado, recuerden, un producto de una variable por ella misma negada se convierte en 0. Así que de inmediato está aquí anulada.
Y en el segundo caso tenemos exactamente lo mismo. A negado por A por C. A por A negado, pues nos da 0. Así que este segundo término también se anula. Y lo que nos queda entonces sería solamente este segundo término y el último término de la expresión. O sea, A, B, C negado, y en el último término, AC, B negado. Y si pueden notar, este término es exactamente el mismo término del cual partimos. Así que queda comprobada la igualdad. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.